sabemos que la verdad es más que hechos. Es algo que nos transforma. La verdad es, en última instancia, alguien que nos transforma. Esta es la definición de discipulado. Sabemos que necesitamos una base para poder conocer la verdad. Ese fundamento es la Escritura. Necesitamos conocerla profundamente, usarla correctamente y vivirla a diario. También sabemos que hay muchas formas en que la verdad nos transforma. Dios será visto en nosotros, tendremos un nuevo corazón y espíritu, y experimentaremos la libertad. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivimos la verdad en nuestra vida diaria para que podamos mostrarles a otros la realidad del amor de Dios? Consideremos primero la diferencia entre evitar mentiras y decir la verdad. Evitar mentiras no es lo mismo que hablar o vivir la verdad. Vivir una lista de qué hacer y qué no hacer no es lo mismo que mostrar a Jesús. Mostramos a Jesús a los demás viviendo la verdad en nuestras palabras y nuestras acciones. Al final, todo se reduce a nuestro carácter. El autor Randy Alcorn escribió: cuando fallamos en decir la verdad, fallamos en representar a Jesús, quien es la verdad. Los autores Josh y Sean McDowell escribieron: alguien ha dicho, enseñamos lo que sabemos, impartimos quienes somos. Y si nos convertimos en representaciones vivientes de la verdad de Dios, la demostraremos en nuestras vidas. La viviremos. En otras palabras, estamos tratando de vivir siguiendo reglas, o estamos tratando de vivir como discípulos de Jesús que son transformados por su vida, muerte y resurrección. Volvamos a nuestra pregunta: ¿cómo vivimos la verdad y mostrar el amor de Dios? Primero, necesitamos entender a un nivel profundo y personal lo que creemos y por qué lo creemos. En segundo lugar, podemos ser directos con las palabras que hablamos. Podemos decir lo que queremos decir lo que decimos y decir las cosas de una manera que la gente entienda. Tercero, podemos asegurarnos de que nuestras acciones coincidan con nuestras palabras. Cuarto, podemos estar agradecidos de que la verdad sea parte de la protección de Dios. Randy Alcorn explica: correctamente entendida, las verdades bíblicas son barandas que nos protegen de caer de precipicio. Un viajero inteligente no maldice las barandillas. Él no se queja: esa barandilla abolló mi guardabarros. Mira por encima del acantilado, ve autos derribados debajo y agradece las barandillas. Lo más importante, necesitamos tener una relación personal con Jesús y saber que lo que Dios dice es verdad para vivirlo en nuestras vidas.